Posadas, que es la marcha por el 25 de noviembre, Día Internacional de Acción contra las Violencias. Y este año, decimos, es un año muy particular como y muy necesario además para marchar, encontrarnos, visibilizarnos. Está en línea Elena Maidana, amiga de la casa, ex docente de la Facultad de Humanidades y militante feminista. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allí? Bien. Acá. Bueno, preparándonos para la marcha del lunes, del 25. Uh-huh. Una marcha que se superpone con una cantidad de actividades, porque en realidad son tiempos de desconcierto, pero también de reacciones, de mucha lucha. El problema por ahí es la dispersión de tantas luchas, pero bueno, en eso se está y bueno, preparándonos para esa marcha, Uh-huh. que este año más que nunca tiene razones más que suficientes para ser convocada, para poder visibilizar la cantidad de violencias, las violencias que recaen sobre todo sobre las mujeres, las disidencias y las infancias. Uh-huh. Elena, yo recuerdo el año pasado cuando a esta altura ya el 25 se cumplían días de el resultado que ya con certeza ubicaba a Javier Milei como próximo presidente de la Nación. Veníamos de las elecciones de la segunda vuelta y fue la primera convocatoria. Las mujeres fuimos las primeras que salimos a la calle previendo ya que se venía este escenario tan complejo. Tal vez no lo dimensionamos en su magnitud, pero anticipábamos que de alguna manera, lo decíamos, venían por nuestros derechos, venían por nosotras. Los oscuros se avecinaban y nosotros lo sabíamos. Uh-huh. Y sí, es decir, yo creo que si siempre tuvimos razones para marchar contra las violencias, este año esas razones se multiplican exponencialmente, porque hay que poner, nosotros estamos en el análisis, hay que poner la desarticulación, la desaparición, empezando el Ministerio de la Mujer, uh-huh. La desaparición de organismos, de programas, de proyectos, con lo que implica también el recorte, por supuesto, reducido a prácticamente cero de aquel, el presupuesto destinado a esos proyectos, programas. Es decir, el déficit cero se paga con el cuerpo de los jubilados, con la vida de los jubilados, con uh-huh. La vida de las mujeres, de las discapacidades, de las infancias. Es decir, el nivel de crueldad que pone en movimiento y sobre el cual se sustenta ese déficit cero, la verdad que es una atrocidad que para nosotros no sé si la hemos llegado a vivir en esta dimensión y sobre todo con esta velocidad, sí. Porque tiene que ver o de algún modo lleva a cabo lo que se llama la terapia del shock, la doctrina del shock, que es hacer un lanzamiento simultáneo a toda velocidad de políticas contra los sectores populares, de modo tal que limitan, cuando no eliminan, la capacidad de reacción, uh-huh. Porque son tantos los frentes que uno tiene que enfrentar, que sobre los cuales hay que posicionarse, que no dan los cuerpos. Uh-huh. Si a eso nosotros le sumamos la cuestión de la precariedad laboral, el avance de la miseria, de la indigencia, son otros motivos que también juegan en contra de la capacidad de organización y de lucha de los sectores populares. Uh-huh. O sea, el ataque es por todos lados, sí. Por un montón de... Es decir, creo que eso es lo que más desconcierta, lo que más desubica, lo que más lleva a la dispersión. Y sí, se dan condiciones
de una violencia inimaginable. Uh-huh. Decía, la desaparición de organismos, de instituciones, también, si pensamos eso a nivel institucional, a nivel nacional, pero también hay que ver los posicionamientos que se va tomando a nivel internacional. Uh-huh. O sea, nuestro país es el único país que votó en contra de la lucha contra las violencias de las mujeres. Sí. O sea, se dan situaciones así que la verdad que nos dejan espantadas. Además, durante mucho tiempo, si bien siempre se discutió, se problematizó el rol del Estado, la responsabilidad del Estado, ya sea para garantizar derechos, para prevenir las distintas formas de violencia. Criticamos mucho que las políticas públicas eran insuficientes, que estaban vaciados de presupuesto. Bueno, siempre se necesitó más. Pero hoy lo que tenemos en el Estado es un Estado abiertamente violento y cruel, digamos, o sea, y lo explicita y lo reivindica, digamos, que es como también muy impresionante eso. Porque es una crueldad sin disimulos, uh-huh, uh-huh. absolutamente explícita, obscena, se muestra así con toda su capacidad destructiva. Y la crueldad, que no es otra cosa que el goce con el dolor de los demás, provocar el dolor a los demás, sufrimiento a los demás, y gozar en ese mismo acto. Es decir, eso se ha profundizado a niveles, yo diría, dantescos, infernales, y eso también desubica, porque nosotros, como vos decís, veníamos de una luchas que nos habían ayudado a conquistar derechos. Uh-huh, uh-huh. Hoy esos derechos los estamos perdiendo. Y además, si eso se da a nivel institucional, tanto a nivel nacional como internacional, a nivel sociedad, incluso a nivel micro, todo eso de algún modo avala las violencias contra las mujeres, porque las legitima. Sí. Entonces, creo que ahí también hay otra cuestión que nos juega en contra. Entonces, han aumentado los casos de femicidio. Hoy leía que Misiones es la segunda provincia en el país con casos de femicidio. Uh-huh, uh-huh. También los casos de pedofilia, la muerte de Fabiana, el asesinato de Fabiana hace unos días, tras una violación. O sea, todos esos crímenes contra los que siempre luchamos, hoy se agudizan porque hay un Estado que los avala, uh-huh. Hay un Estado que los legitima, insisto. Sí. Y hay un poder, hay poderes, el Poder Judicial, que da rienda suelta como nunca a la impunidad más absoluta en relación con todos esos crímenes. Entonces me parece que el panorama es más que cruento, más que oscuro, y demanda de parte nuestra y de parte de la sociedad estar juntos, buscar formas de articular las luchas para apoyarnos mutuamente y para poder dar respuestas uh-huh. a este proceso que viene llevándose todo por en su camino, parece Atila. Sí. Pensaba un poco, decías vos el caso de Fabiana, introduce un aspecto de la violencia que no estábamos tampoco dimensionando, que es la violencia más extrema y más cruel contra las infancias, porque no es un femicidio, es un infanticidio, es otra cosa, y pasamos otro límite, digamos, ¿no? Y después también el dato que aparece, además de esto que marcabas de Misiones en el segundo lugar, de casos de femicidio, bajaron los números de denuncias
son menos las cantidades de mujeres que hoy denuncian, y eso también da cuenta de que cada vez es más hostil hasta ir a pedir ayuda. Sí, es decir, esto que vos decís, el cruce de límites, uno piensa, no, ya está, no van a avanzar más, porque no es que avanza la libertad, avanza el horror, avanzan los crímenes de Estado otra vez, crímenes sociales avalados por el Estado, avanza la impunidad de estas injusticias que son lideradas por el Estado. Y esto que vos agregás, el tema de los infanticidios, que, ojo, desde el movimiento se venía diciendo, se venía insistiendo y se venía agregando en las últimas marchas y encuentros de mujeres, estaba ya la cuestión de las infancias, y ya se planteaba eso, porque frente a los casos de abusos infantiles, de pedofilia, de trata, la impunidad reinaba a sus anchas. Entonces, también todo eso, si pensamos en las infancias, pensamos en las mujeres y también en las disidencias, la situación para las disidencias, los pocos derechos que habían conquistado, los han perdido de un plumazo. La capacidad, el derecho a trabajar, el cupo laboral trans, toda la atención médica, sanitaria, para sus procesos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del SIDA, de las enfermedades y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, todo eso está absolutamente... la campaña abierta contra la ESI. O sea. Tal cual, no diría en retroceso, me parece que está absolutamente vaciado. Esto que vos decís, la campaña contra la ESI, es decir, cuando se sabe que justamente la ESI ayuda, porque es en las escuelas donde los niños más de una vez plantean, o es en la escuela donde emergen los casos de abusos infantiles. Entonces, por todos lados, realmente la situación es de devastación, de desolación, de ataque absolutamente frontal y directo contra nuestros derechos, contra nuestros cuerpos, contra nuestros territorios. Pensemos en la situación de las mujeres, de los pueblos originarios, de las mujeres en Bogotá, que son también expulsadas de sus territorios, condenadas a vivir en las periferias de las ciudades, de la miseria. Entonces, creo que la situación exige marchas y exige que nos juntemos nuevamente, nos volvamos a movilizar, volvamos a rediscutir todo y a repensar e imaginar nuevas formas de lucha, porque esto que se ha instalado entre nosotros no nos puede dejar indiferentes. Elena, pensaba esto también, ¿no? Porque si bien hay mucha gente que está como muy afectada, el tema de la salud mental, la cuestión anímica, uno va escuchando un montón de situaciones, además las condiciones materiales de nuestra vida, de nuestra subsistencia, que se ha ido degradando de manera pero muy rápida y muy brutal, pero me parece que también esto de encontrarnos, de recuperar nuestras propias trayectorias, de luchas, de nuestras memorias, son muy necesarias en este tiempo, ¿no? Totalmente. Y ahí yo un poco planteo porque de algún modo empieza a girar o empieza a tomar mucho más relevancia de lo que tenía la cuestión de la sobrevivencia. Sí. Y ahí siempre pienso en el poema de Audre Lorde, esa feminista, activista afroamericana, que ella decía, y esperaban que nosotros no sobreviviéramos. Entonces la apuesta es a la sobrevivencia, y esa es una de las grandes apuestas de estos momentos. Totalmente. A sobrevivir personalmente, como colectivos, como movimientos, y a sobrevivir con los otros.
Y ahí hoy más que nunca. Podemos agregar también lo que nos fueron mostrando las sobrevivientes de los campos de concentración y las cárceles de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, las mujeres que decían nos querían locas o muertas, y estamos vivas, vivas y seguimos luchando, decían. Me parece que es muy interesante también recuperar todo eso, porque de esta situación tan cruenta tenemos que salir y de manera colectivamente. Totalmente. Y allí, esto que vos decís, bueno, creo que esta cuestión de poner la sobrevivencia en primer plano, y hablas de los sobrevivientes del Holocausto, de los terrorismos de Estado, pero yo agregaría también los pueblos originarios sobrevivientes. Castro Ribeiro de Castro, un antropólogo brasilero, él dice que los pueblos originarios ya conocieron el fin del mundo, han sabido, ya lo vivieron, porque sus mundos terminaron, finalizaron y aprendieron a sobrevivir. Son grandes maestros de la sobrevivencia los pueblos originarios. Entonces creo que también está puesta a juntarnos, pero también está puesta a esa memoria de luchas, que nos muestra que otras formas de vivir son posibles, que conserva la idea de otros modos de humanidad, otros modos de ser humano, menos cruentos, menos dañinos, más solidario, más afectivo, más amoroso, más tierno para con el otro. Y esa creo que es la apuesta. Elena, nos encontramos el lunes a las 16, es la convocatoria, y un poco a llevar ahí todas nuestras luchas, nuestras angustias, nuestras esperanzas también, porque me parece que también hay que celebrar que estamos resistiendo el avance tan cruento y organizándonos también para ponerle límites, para recuperar derechos, que no es menor. Tal cual, me parece bien eso que vos estás aportando, y esto ir articulando las luchas con memoria, pero también con celebración. Celebremos. También con celebración, exactamente. Bueno, muchas gracias, Elena. Un abrazo. Bueno, Alicia, abrazos, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Vayan pintando sus carteles también para llevar y para celebrar que nos encontramos, además. Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Bueno, chao, cariños ahí para todos. Chao, gracias. Elena Maidana, charlando con nosotros y con nosotras. Ella durante mucho tiempo fue docente de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y hoy sigue vinculada a la facultad, obviamente, pero hoy es una militante del movimiento feminista, y que nos ayuda siempre a pensar un poco también en esa clave, en la clave de los feminismos, en la clave más colectiva, y también en la clave de celebrar nuestras propias luchas. Así que este 25N, Día Internacional de Acción contra las Violencias, la convocatoria es a las 16 en la plaza, vamos a marchar a la Plaza 9 de Julio, pero concentramos en el mástil